Hey, ¿qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 18. Y como estáis viendo, hoy os traigo a Michael Owen SBC, el icono Prime, que hoy ha vuelto a salir 2. Os dije que ya quedan poquitos, quedan 8. Pero sí que la verdad que no creo que vayan a sacar más. No os ha filtrado ninguna información. Y si no, lo tendré esto en mi canal. Así que bueno, también vamos... no sé si seremos los más rápidos, pero bueno. Yo lo estoy grabando los iconos a la hora de que han salido. Ya los tengo hechos. Así que como siempre, se agradecería un like. Y suscribiros si no estáis para no perderos ningún vídeo de iconos, ni de FIFA. También subo Fortnite, pues si os queréis pasaros. Así que bueno, no me enrollo más. Y vamos a empezar con Owen SBC. Es el más barato de los dos que han salido. Obviamente Maratón es mucho más caro. Y vamos a empezar con el Liverpool. Como siempre, es el método más barato. Y tenéis los precios, lo voy diciendo cuando digo cada SBC. Y abajo en la descripción, actualizados. Bueno, empezaré con Daniel Sturridge, Arnautovic, Krikoviak, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Bertrand, Jones, Morrison, Elif, que nos piden, Klein y Mignolet. Nos piden 3 jugadores de Liverpool, un IF que es el Morrison este que hemos puesto, y esta plantilla valdría 20.000 monedas. Pasamos a la plantilla del Real Madrid, en la que no nos piden ningún IF, solo nos piden 2 jugadores del Madrid. Y empezaríamos con Kevin Gameiro, Saúl, Gavi, Parejo, Asensio, De Marcos, Ruiz, Nacho, Juanfran y Diego López. Voy rapidito para que se os haga más ameno. Y valdría esta plantilla 17.000 monedas. Pasamos a la del Newcastle, que valdría unas 10.000 monedas, 9.000, 10.000 más o menos. Empezaríamos con Slimani, Miralas, McCarthy, Ramsey, Marez, Kolasinac, Selap. Hay muchos jugadores AP en estos SBCs, ya os lo aviso. Que en verdad está bien para darnos más facilidad a la hora de las medias. Sí, bueno. Jagielka, Lejeune, Aurier y Begovic. Bueno, ya he dicho, esta plantilla valdría 10.000 al Newcastle. Y pasamos al United. No lo he dicho, pero no sé si os sabéis. Ahora, yo que vosotros aprovecharía ahora que están subidos de media los jugadores de Halloween. Y está bastante bien eso. A veces renta, por ejemplo, un Foster de portero que tiene 86 de media, pues puede llegar a rentar. Para cambiarlos por otro que vosotros veáis, o cualquier jugador intransferible que tengáis, también buscar usarlo. Pasamos al Manchester United, que vale 50.000 monedas. Empezaríamos con Juan Mata, Ander Herrera, Payet, Matic, Callejón, Dani Alves, Marquinhos, Lejeune, el IF que nos piden, Juanfran y Ruffier. Solo nos piden un IF, que sí que es el Lejeune, y esa plantilla valdría 50.000. Ya solo nos quedarían 3 y empezaríamos con la de Inglaterra, que es bastante cara, la verdad. Nos piden 2 IF y nos sacan bastante pasta, porque no es solo 84. Ya sabéis que cuando falta un jugador tenéis que subir un punto más de media. Así que sería 85. Sí, bueno. Empezaríamos con... No, aquí no. Diego Costa, Busquets. Diego Costa en el Chelsea. No. En el Atleti. Que hay algunos que se cambian de equipo y a veces os confundís. Bueno, os confundís. Yo también me confundo muchas veces con eso. Busquets, Kane, Coque, Lallana, Íñigo Martínez. Uno de los IF que nos piden, creo que nos piden más. Piqué, Jagielka, el segundo IF que nos piden, Cahill y Asenjo. Sí, nos pedían 2 IF y hemos puesto a Jagielka y a Íñigo Martínez. Y esta plantilla ya saldría por 160.000 monedas. Una auténtica bestialidad. Pero bueno, no es muy caro el icono. Esta plantilla ya, en la de 85, empezaríamos con Payet, Morata, Pedro, Fabiño, Canales, Isco, Glick, Farman, Sócrates y Keylor Navas y Justin. Justin y Canales son los IF que nos piden. Y acabaríamos la plantilla de 85 de media con 125.000 monedas. Y pasaríamos por último a la de 86, que son casi 200.000 monedas. Empezaríamos con... ¿Cuántos IF nos piden? ¿2 o 3? Vale, 2. Mauro Icardi, que es uno de los IF que nos piden. El Papu Gómez, Hamsik, Insigne,
Marez, Strootman, Handanovic, Koulibaly, Horn, Kramaric, que es el otro if que nos piden, y Farman. Aunque yo tenga estos jugadores que tienen lealtad, da igual porque, como veis, aquí la lealtad nos suban solo un punto más y la química 61 y nos piden 60. Intento hacerlo siempre lo más barato. Sí, bueno, esta plantilla vale 200.000 como he dicho y en total Owen valdría 585.000. Voy a ir repasando todas las plantillas a ver si me he saltado algo. Porque... Vale, creo que no. No, vale, no. Porque hay en una, creo que son las de Maradona, porque las he hecho las dos seguidas, que nos hace falta lealtad. Tengo aquí jugadores vendidos, pero vamos a ver si ya ha tocado. Vale, que están chetados los de Halloween, vale. Vamos a ver si ha tocado ya alguno. Y por 2 millones. Cuesta casi un cuarto de lo que vale. Y está bastante chetado, la verdad. 90 de ritmo, 88 de regate, 89 de tiro, 4 de pierna mala y 3 de skills. Así que bueno, la verdad, no sé, yo creo que renta bastante. Así que no me enrollo más, ya sabéis, dejad vuestros likes si os ha gustado este vídeo, suscribiros para no perderos ningún vídeo de los iconos, de Fortnite, de cualquier cosa y así apoyarme. Y adiós.